¿Estuvo la voluntad del Señor Jesús enfrentada con la de Dios Padre? Solo los predestinados son salvos. ¿Es malo el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos evitar la murmuración? Mas os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Que nadie se pierda. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Aunque me habéis visto, no creéis. Así empieza la afirmación del Señor sobre la voluntad del Padre, pero concluye diciendo que el que ve al Hijo y cree en Él resucitará a vida eterna. A los que no le creen, al igual que a Nicodemo, el Señor les afirma tres cosas. 1. No creéis. 2. El Hijo del Hombre bajó del cielo. Y 3. Nadie debe perderse. Desde el inicio de su Evangelio, el apóstol Juan señala la incredulidad de los suyos y les invita a creerle y a recibirle, que para eso son sus obras. Las razones por las que deben creerle son: no les va a echar fuera, es la voluntad del Padre que nadie se pierda, y resucitarán para vida eterna en el día postrero. Solo los que han nacido por la palabra de Dios creen en el Hijo y son salvos, pero en ellos su incredulidad les impide ser elegidos del Padre para salvación. Lo que el Padre me da. La iniciativa en la salvación es de Dios Padre, y Él ha confiado a su Hijo la salvación de la humanidad. Todo ha sido puesto por el Padre en las manos del Hijo: la resurrección, el juicio y los que han de ser salvos. El Padre le ha dado potestad sobre el cielo y la tierra, sobre toda carne, y para perdonar pecados. Y además de todos estos plenos poderes otorgados a Cristo Jesús, el Padre también entrega a su Hijo a los que creemos en Él. Y al someternos libre, consciente y voluntariamente a la voluntad del Señor Jesucristo, comprobamos toda la potestad que el Padre ha dado a su Hijo, nuestro Señor. Muchos creen que esta expresión del Señor, que son salvos los que el Padre me da, significa que son salvos solo los predestinados. Olvidan que el Señor también dice que para obtener la vida eterna debemos primero creer en Él. Luego, el Padre elige a los que le creemos. Y el acto de creer o no creer, de aceptar o rechazar su mensaje, es un acto personal, consciente y voluntario, por lo que la elección de Dios no es incondicional, depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Por esto dice que los que nos acercamos a Cristo Jesús y recibimos su testimonio por nuestra fe en Él, certificamos que Dios es veraz. Los que no se acercan a Jesús es porque han decidido no creerle, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Prefieren la gloria de los hombres y no la de Dios. Si bien es cierto que la fe es un don de Dios para cada persona, también es cierto que con
todo y el don de la fe, muchos han optado por no seguir al Señor. Por ejemplo, Judas, o los que le dijeron al Señor que ya no le seguirían más, o los que dijo el apóstol Juan que abandonaron porque no eran de nosotros. El que a mí viene, no le echo fuera. En 3 ocasiones el apóstol Juan menciona que las autoridades judías expulsaban y que seguirían expulsando de las sinagogas a quienes habían creído en el Señor Jesús. Pero el Señor no echa fuera a nadie, ni siquiera a los que le adversan. El mensaje del Señor no es excluyente, más bien se lamenta diciendo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Con un tono de universalidad, el Señor establece que todo el que se le acerca, aunque no sea por fe en Él, no será rechazado. Y si es por fe en Él, será recibido como enviado por Dios Padre. Ya desde tiempo antiguo, el salmista exclamó: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Lastimosamente, los evangelios sinópticos anuncian que muchos hijos del reino, a causa de su incredulidad, en el día postrero serán echados a las tinieblas de afuera. He descendido del cielo. Nótese el tiempo verbal en pasado sobre el descenso del Señor Jesús como pan del cielo. Esto significa que su sacrificio ha sido una vez y para siempre. Ha sido perfecto. La voluntad del que me envió. Se puede diferenciar aquí la voluntad del Señor Jesús y la voluntad de Dios Padre, como se nota también en la agonía del huerto. Si el Señor Jesús es Dios y Él y el Padre son uno, ¿cómo puede su voluntad estar en algún momento enfrentada a la del Padre? La unidad de esencia entre las personas de la Trinidad no anula la libertad de acción de cada persona de la Trinidad. El Señor Jesús hace notar su libertad para decidir por sí mismo, y haciendo uso de esa libertad expresamente decide plegarse a la voluntad de Dios Padre. El Verbo se anonadó a sí mismo y se dispuso a cumplir la voluntad salvífica del Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el Getsemaní, en 3 ocasiones, el Señor pudo haber renunciado a la muerte y hasta pudo haber pedido 12 legiones de ángeles, pero se mantuvo fiel a la voluntad salvífica del Padre y dijo: es necesario que así se haga. Pero la voluntad de Dios Padre no se refiere solo al destino de Jesucristo hombre, sino también al destino de la humanidad. El Padre, con implicaciones universales ilimitadas, no quiere que nadie se pierda, sino que todos resucitemos para vida en el día postrero. Ahora bien, en el intervalo entre el creer a Cristo y la resurrección, la voluntad de Dios es nuestra santificación, y podemos diariamente, mientras Cristo viene, santificarnos mediante la oración y la puesta en práctica de su palabra de verdad. Esta es la voluntad del Padre. Toda la iniciativa de la salvación es del Padre. Él no quiere la muerte del impío. Su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que su Hijo nos resucite en el día del Señor. Se evidencia aquí la gran mentira del gnosticismo y de todo ocultismo acerca de la dispensación de la ley como carente de amor y de Dios como malo, vengador y ávido de castigo. La voluntad del Padre es la salvación de manera universal e ilimitada. A todos, sin excepción, Él nos otorga fe, es decir, a todos los hombres nos capacita para creer en su Hijo amado. Para todos hay oportunidad, pero la salvación la reciben solamente los que creen, y por creer el Padre nos entrega a su Hijo. Dice Juan capítulo 6 versículo 40 que la voluntad del Padre es que aquel que ve al Hijo sea salvo, haciendo referencia a Cristo Jesús en la cruz, que fue levantado como la serpiente en el desierto
para sanidad de todo el que la viera. La voluntad salvífica del Padre conlleva un triple beneficio: salvación, resurrección y vida eterna. ¿Te gustaría recibirlo? El día postrero. En este capítulo 6 del Evangelio del apóstol Juan, el día postrero es mencionado 4 veces. Más adelante, el apóstol Juan relaciona este día postrero con el día del Señor, con el juicio final y con la resurrección de los muertos. Por tanto, son eventos simultáneos. ¿Por qué el Señor Jesús pregunta si hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Lo pregunta a causa del incremento de la iniquidad y la apostasía. Muchos, al no creer en la resurrección de los muertos, toman la actitud de comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero la afirmación del Señor es con énfasis: al que cree en mí, yo le resucitaré. Solo debemos creerle. En cuanto a la resurrección, Jesús dijo: viene la hora y ahora es, significando que este evento es espiritual en el presente y es físico en el futuro. El Señor Jesús le aclaró a Marta, la hermana de Lázaro, el carácter presente y no solo futuro de la resurrección. De esta manera, la salvación de hoy equivale a la resurrección espiritual, a la nueva vida en Cristo, aquí y ahora, y corresponde a la primera resurrección. Y cuando Cristo Jesús vuelva, tras la resurrección física, los creyentes ya no veremos más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por otro lado, el día postrero también corresponde al día de la muerte del Señor Jesús en la cruz. La expresión su hora es equivalente a la frase el día postrero. Su muerte en la cruz fue el día del juicio, donde Él cargó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad y sufrió el castigo de Dios. Siendo justo, murió por los injustos y resucitó, y por su resurrección los creyentes andamos hoy en vida nueva, y su resurrección nos garantiza que también nosotros resucitaremos cuando Él vuelva. El día de la muerte en la cruz del Cordero de Dios es el último día del dominio del pecado y de la muerte, y a causa de este día postrero a todos nos es posible acercarnos hoy para beber del agua del Espíritu Santo de Dios. Murmuraban los judíos. Se refiere a las autoridades judías y con ellos también todos los demás incrédulos que presenciaron y participaron de la multiplicación de los panes. Estas personas hostiles a Jesús, todas son adictas al sistema sacerdotal de Israel, del judaísmo arcaico y su tradición. En el contexto de la Pascua y del maná, esta murmuración de los judíos se corresponde con la realizada por los israelitas en el desierto en contra de la salida de Egipto. Tanto el salmista como el apóstol Pablo censuraron esta murmuración y la presentan como muestra irrefutable de su falta de fe. Al igual que los israelitas liberados de Egipto, que en medio de situaciones difíciles hablaron lo que no debían, muchos creyentes murmuramos hoy contra Dios. Y así como aquellos no entraron a la tierra prometida, nosotros también podemos caer en apostasía y perder nuestra salvación a causa de la murmuración. Por eso, antes de que como creyentes nos alcemos contra Dios, desdeñando la fe, el que piensa estar firme, mire que no caiga. De igual manera, la incredulidad de las autoridades judías demostrada en su murmuración manifiesta su tenaz e irracional oposición al Señor Jesús, negando la veracidad de sus palabras. ¿Qué es la murmuración?
murmuración? Es desacreditar las palabras o las acciones de alguien mediante pensamientos, hablando entre dientes o cuchicheando a espaldas del afectado. La murmuración, con cólera o sin ella, puede tomar las formas de calumnia, infamia, chisme, burla y crítica insana. Es parte de las malas conversaciones que debemos evitar e implica traición. La Biblia dice que murmurar contra cualquier persona es hacerlo contra Dios mismo. Murmurar es equivalente a juzgar a las personas, lo cual el Señor prohíbe, y Él tomará esto muy en cuenta durante el juicio final. La murmuración es señal de insensatez. Todos los casos de murmuración mencionados en la Biblia revelan esta característica. Por ejemplo, Caín, Miriam, los espías de Canaán, Coré. Estos solo señalaron las fallas sin proveer soluciones. Todo murmurador se cree mejor que los demás. Se rebela contra la autoridad y desprecia las cosas sin tomar en cuenta las razones de los otros. Además del daño moral a los demás, la murmuración perjudica el desarrollo de todos los planes, incluidos los de Dios. Por su obstinación, difícil de manejar, el murmurador provoca una parálisis en todas las actividades al oponer resistencia y no colaborar. La Biblia enseña que para no caer en la murmuración, la cual lleva a contiendas, debemos estar listos para oír y ser lentos para hablar, y que nuestro hablar sea para edificación. También debemos evitar el estar ociosos y rogar al Señor que nos ayude a cuidar nuestra boca. Soy el pan que descendió del cielo. En el Antiguo Testamento se utiliza el pan material como un ejemplo para transmitir el mensaje del alimento espiritual. Veamos algunos ejemplos. Cuando el salmista dice que el maná es pan de ángeles, es porque estos están prestos a ejecutar la palabra de Dios. Hay pues una relación simbólica entre comida y voluntad de Dios, la cual el Señor Jesús también utilizó cuando dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. En este sentido, dice la Biblia que los profetas Jeremías y Ezequiel, así como el apóstol Juan, comieron un libro que contenía la voluntad del Señor. Ante el ayuno prolongado, símbolo de la abstención permanente de toda clase de mal, Satanás tentó al Señor Jesús a comer del pan del mundo, pero el Señor optó por comer la palabra de Dios, es decir, hacer la voluntad del Padre. Y al ver a Marta preocupada por el pan material y a María atenta a la doctrina de Jesús, el Señor nos dice que entre ambas la actitud de María es la mejor. Por esto, Cristo Jesús se declara como el pan del cielo, es decir, como el alimento espiritual que nos nutre y fortalece para cumplir la voluntad del Padre. ¿No es este el hijo de José? Parece que esta pregunta retórica que argumentaba que conocían a su familia era común entre los incrédulos. Los sinópticos dicen que este argumento lo usaban en contra de Jesús como hijo de Dios, y aquí lo usan en contra de su afirmación de haber descendido del cielo. Los sinópticos narran que en su tierra, es decir, en Nazaret, los incrédulos en la sinagoga argumentaron que conocían muy bien a su familia y que Jesús no pudo hacer milagros allí por su incredulidad. El apóstol Juan menciona que en un principio Natanael con desdén preguntó algo parecido: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Parafraseando este argumento, diría así: si le conocemos desde niño y sabemos quién es su padre, su madre y hermanos, así como su domicilio y oficio, no puede ser que haya bajado del cielo. Desde entonces, la divinidad del Señor Jesucristo es negada ante su humanidad. Y esta controversia ha sido tratada por ebionitas, judaizantes, adopcionistas, docetistas, modalistas, arrianos, etc. hasta el día de hoy. La corriente en moda actualmente
es la búsqueda del Jesús histórico por parte de los racionalistas, la cual la empezó Samuel Reimarus en el siglo XVIII. La continuó Rudolf Bultmann en el siglo XX y lo que ahora se vive se conoce como la tercera búsqueda. Todos, aunque muy serios en sus estudios, se basan en el equivocado argumento que el Jesús de la predicación es totalmente diferente al Jesús histórico. El Cristo de la Biblia, según ellos, es diferente al Cristo según la carne, porque el Cristo de los Evangelios es una invención de sus discípulos, producto de una fe desbordada. Al creer en la equivocación de Descartes, que la duda es la demostración de erudición, han perdido la perspectiva y todos sus esfuerzos son inútiles, pues la disparidad de conclusiones entre todos ellos es abrumante. Para conocer al Cristo según la carne, apoyándose en su propia prudencia, deifican a la ciencia y rechazan la Biblia. Obvian que a causa de su resurrección, nosotros ya no le conocemos así. En vez de investigar cómo fue Él, ¿no es mejor querer conocerlo tal como Él es ahora? Créele a la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón. El testimonio de los apóstoles dice que nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida, es Dios, y que el Verbo, despojándose a sí mismo, se hizo semejante a los hombres y habitó entre nosotros. No murmuréis. El problema no es preguntar, cuestionarse o expresar las dudas. El problema es la forma de hacerlo. Y la murmuración no es buena manera. Todo el que reconoce a Jesús como el don de Dios lo pide. Pero los incrédulos, aunque han probado los beneficios de Jesús, no le conocen ni saben de dónde es. Seguir el principio de la duda de Descartes les nubla el entendimiento. Cuando le avisaron que su madre y hermanos le buscaban, el Señor Jesús indicó que sus discípulos son su padre, madre y hermanos. Es decir, todo aquel que oye y practica su palabra. Con esto el Señor Jesús nos pide que el amor, la fidelidad y la devoción a Él deben estar por encima de los lazos familiares y por derivación deben estar muy por encima de toda duda, por muy razonable que parezca. No murmuremos contra Dios. Vayamos a Él y expongámosle en oración todas nuestras interrogantes y dudas, nuestras confusiones y enredos, y Él nos dará de su sabiduría abundantemente y sin reproche.